Exacto. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Sí, señor, aquí estamos con toda la información parlamentaria en DTV, como siempre, como todos los días, porque mañana hay comisión, claro, pasado hay sesión y, lógicamente, tendrás todo lo que necesitas saber de los temas que se van a debatir, que se van a discutir en comisiones mañana a través de la pantalla de DTV, por supuesto, desde la 1 del mediodía y lo que duren las comisiones, por supuesto, con nosotros informándote. Aquí están las periodistas, las que saben muchísimo. Ella es Jazmín Bullorini. Hola, Jaz. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Sí, esperando al fin que se active, ¿no?, este congreso, el diputados, el jueves, con un temario que no es conflictivo, pero no por eso no va a ser menos debatido. Me parece que cada uno de los temas va a generar un debate en comisiones y en el recinto. Ahora los vamos a repasar. Tranquilos que tenemos tiempo para todo. Ella es Amanda Alma. Hola, Amandita. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Aquí también con mucha expectativa y con también la posibilidad de que a final de esta semana algunos proyectos se conviertan en ley, como por ejemplo la sostenibilidad de la deuda, que ya viene con media sanción de la Cámara de Senadores. Va a haber mucha actividad, mucho debate político, porque también hay temas que no están todavía en la agenda, pero ya están presentes también en la Cámara. Y los están pidiendo también. Temas que no están en la agenda y diputados tanto oficialistas como de la oposición lo están pidiendo, y un tema importantísimo que acaba de entrar por parte del presidente de la Cámara, que es el hecho de subir el piso de ganancias que afecta a tantos millones de personas, pero veremos cuándo se trata, porque ahora y hasta el 1 de marzo estamos en sesiones extraordinarias. Por lo tanto, el pedido de sesión para el día jueves al mediodía es un pedido de sesión especial que tiene distintos temas. Si me acompañan, podemos ver entonces exactamente cuáles son los temas a tratar. Son exactamente 4 temas, entre los cuales hay algunos que tienen que ver con reactivación económica, otros que tienen que ver con deuda pública, otros que tienen que ver con un dinero muy importante que los familiares de la tragedia de Lara San Juan percibirán, y ni hablar, y la alegría de tantos legisladores que hace tanto que vienen trabajando por este tema, por la ley de financiamiento de la ciencia, del Estado, de cómo vamos a tener una ciencia con un punto del PBI que va a llegar al 2032. Bueno, de a poquito y de forma progresiva se va a ir subiendo, más una cantidad importantísima de otras cuestiones que se van a tomar en cuenta para que la ciencia avance, para que se capitalice en definitiva lo que tantos científicos argentinos y los científicos se queden acá. Eso ni hablar. Tenemos entonces, las comisiones, claro. Vamos a ver las comisiones de mañana y los temas importantes que justamente van a empezar a debatirse. A la 1 del mediodía entonces arranca la reunión conjunta de la Comisión Presupuesto de Hacienda y Finanzas por este proyecto de ley de revisión sobre fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, chicas. Este es justamente el que decíamos que tiene ya media sanción de la Cámara de Senadores. Es un proyecto del Ejecutivo Nacional y lo que busca es que el Congreso tenga un rol protagónico en cualquiera de las negociaciones con cualquier organismo internacional en moneda extranjera y también con jurisdicción extranjera. Sí, hay que recordar que este proyecto se retocó en el Senado cuando se trató y se agregó una cláusula de que los préstamos, digamos, que se reciban en moneda extranjera, que reciba la Argentina, no pueden usarse para gastos corrientes. Ese fue como una cláusula que se incluyó, que se retocó del proyecto original en la Cámara de Senadores y que fue discutida porque se pensaba, bueno, se está un poco limitando al ministro de Economía, Martín Guzmán, con esa cláusula, pero después se siguió modificando y se agregó que, bueno, que salvo casos de emergencias como es una pandemia. Así que se le puso esa cláusula en general, pero se abrió una puertita a, bueno, que estamos en una situación importante y complicada por la pandemia, entonces, bueno, salvo emergencias, hay un poco más de apertura en lo que se puede hacer con ese dinero que pida la Argentina en dólares, ¿no? Siempre hay mucho celo, sobre todo por parte de la oposición, claro, marcándole la cancha o delimitando el poder del Poder Ejecutivo para saber qué se hace con el dinero, ¿no? Sí. Con la cuestión de la discrecionalidad que cada tanto podemos escuchar en las voces de diputados y diputadas que, bueno, tienen especial atención con esos puntos sensibles donde se puede definir qué se hace con nuestro dinero, ¿no? Y
y el control que pueda llegar o no a tener. Y además también para tener en cuenta para qué se van a usar los recursos, Sí. la continuidad administrativa del Estado, que tiene que ver justamente con los compromisos que se suman en un gobierno, también impactan en las decisiones de los próximos gobiernos. Me parece que es un proyecto que le interesa mucho al Ejecutivo y también a muchos referentes del oficialismo, ¿no? Veíamos que va a ser reunión conjunta con Finanzas, donde preside Fernanda Vallejos, y también la Comisión de Presupuesto que preside Carlos Heller, así que seguramente tendremos muchos discursos en torno al rol del endeudamiento y al rol del Estado con los organismos Sí. de crédito multilateral. Bueno, y cuando ese tema se debatió en el Senado, el kit de la cuestión dejó en parte en los discursos de ser el proyecto para todos hablar quién era más responsable por la Sí, deuda. Digo, el oficialismo habló obviamente muchísimo de la gestión de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio se defendieron y hablaron muchísimo de cómo estaba el país cuando lo recibieron. Bueno, este tema de la deuda a la que recaemos como en Argentina, evidentemente abre también ese tipo de discusiones. Y la historia, ¿no? Que vuelve y vuelve y vuelve. Próxima placa, próxima comisión, porque a las 3 de la tarde va a haber una reunión conjunta de Presupuesto y Hacienda, Defensa Nacional, o sea, comisiones en conjunto, diputados y diputadas de las dos comisiones van a estar reunidos en el mismo momento, y el proyecto es sobre otorgar por única vez el beneficio extraordinario a las familias de los tripulantes del submarino Ara San Juan. Hace 2 años ya de esta situación tan delicada, en donde todavía se está viendo cuestiones referidas a las responsabilidades jurídicas, pero este es un pedido claro que la mayoría de los familiares está aceptando. Va a ser esta comisión en conjunto también con Defensa, una comisión que está en manos de la oposición, el presidente es Carlos Fernández justamente, y en ese sentido es importante recordar el rol que ha tenido el Congreso en la comisión bicameral justamente de investigación sobre la desaparición y búsqueda del Ara San Juan. Se constituyó esta comisión a los meses, en el periodo siguiente, en el 2018, los meses de haber conocido la desaparición del submarino, y hubo un trabajo casi de un año, ¿no? Se entregó un informe, es público, se puede ver en las páginas tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para conocer en detalle toda la investigación que hizo el Congreso de la Nación para tratar de encontrar también las responsabilidades políticas y también penales. De esa manera le aportan a la justicia, en definitiva, mucha información. Acá se trata de un proyecto de reparación, sin duda, Sí. ¿no? Es siguiendo con una política ya de Estado que tiene que ver con la reparación a las víctimas, retomando aquellas iniciativas que se constituyeron primero en la década de los 80 para los familiares de las personas desaparecidas durante la última dictadura militar, y luego se implementó mucho también con familiares de accidentes, situaciones trágicas o de violencia de género. Así que es interesante este proyecto porque pone en el rol del Estado sin duda una responsabilidad importante. Hay un consejo de guerra llevándose a cabo con respecto a este tema, suspendido por cuestiones de COVID de algunos de los participantes, pero es una herida aún abierta, y esto vendría de alguna manera a componer, a recomponer el día a día que tienen tantas familias. En definitiva, sus amados van a estar en ellos por siempre. Esto es simplemente una recomposición del día a día y una decisión de diputados de otorgarla. Avanzamos, porque también tenemos otra comisión mañana a las 6 de la tarde. Reunión conjunta de las comisiones Vivienda y Ordenamiento Urbano y Presupuesto y Hacienda. Me parece que la gente de Presupuesto no va a tener descanso. No, Carlos Heller no Heller va a y parar. compañía van a estar trabajando desde bien temprano. Proyecto de ley sobre el régimen destinado a promover las inversiones en la construcción de obras privadas. Y aquí está uno de los grandes motores previstos por el presupuesto, en realidad obras públicas, pero obras privadas, obras al fin, reactivación de la construcción. Sí, que porque esto abre. Este proyecto, bueno, como sabemos, el presupuesto cuando lo enviaron tiene el caballito de batalla que era la obra pública, como vos bien dijiste. Sin embargo, se enviaron desde también el Ministerio de Economía varios proyectos para incentivar lo que es también la obra pública. Uno de ellos es el que se va a tratar mañana en comisión y el jueves, que tiene que ver obviamente con dar beneficios impositivos a quienes vayan a construir o tengan obras por menos de un 50% de desarrollo. Es decir, la mitad, todavía no, le falta la mitad. Bueno,
ellos también van a recibir beneficios impositivos. Y dentro de este PAC está lo que se llama, bueno, el blanqueo también para la construcción de aquellos que tengan dólares ahorrados, no blanqueados, obviamente no legalizados, que los traen y los blanquean para la construcción. Y bueno, eso tiene dentro un plan, que es lo que les voy a contar también después seguro en un ratito, pero viene acompañado también a un proyecto de créditos hipotecarios para la construcción. Digo, hay un paquete de medidas para fomentar la construcción también privada, ¿no? No, porque No. Ciencia ya tiene dictamen, exactamente. Pues yo pensé, Exactamente. falta una comisión porque hay 4 temas para tratar mañana y el otro es el financiamiento, como les decíamos anteriormente, la presentación del Sistema Nacional de Ciencia. Pero tiene dictamen. Esto ya está cocinado en comisiones, Sí. todo. ¿Y? Fue muy interesante todo el proceso que se dio porque hubo varias reuniones de comisión, hubo muchos proyectos para el financiamiento de la ciencia y la tecnología que lo que busca es justamente llegar al 2032 con el 1% del PBI en un proceso gradual en Claro, una década, ¿no? en una década. Y conseguir así un mejor financiamiento de la ciencia y la tecnología. Estaba previsto que se trate en las últimas sesiones del periodo ordinario, pero por la agenda de temas finalmente se prorrogó y el compromiso era, ni bien arrancaran las primeras sesiones de este año, ponerla a disposición del recinto, y así va a ser. Este es un proyecto, a diferencia de los otros, que no está impulsado por el Ejecutivo, sino que es propio de la Cámara de Diputados, ¿no? Bien. Que también es interesante y que sintetiza varios proyectos ya de distintas fuerzas. Porque hay todo un tema también. Si viene de Senado es una cosa, si viene del Poder Ejecutivo, si está acá en diputados es otra. En definitiva, claro que importa en realidad a las cuestiones internas, pero básicamente cuando sale y se vota y se aprueba o no, bueno, hay una sensación de triunfo, en definitiva, de aquel que lo redactó, lo pensó, venga de donde venga. ¿Qué tal, diputado Fernández Patri? ¿Qué cuenta? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Karin. Un gusto de saludarte a vos y a todas las compañeras del programa. Bueno, me De la alegro. audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Hay muchos temas para hablar, pero hay un tema que está golpeando fuerte en la gente, sobre todo cuando piensa que va a tener algo más de dinero en el bolsillo con respecto a un impuesto que no va a pagar o que va a pagar menos. Estoy hablando del proyecto que ha ingresado el viernes el presidente de la Cámara sobre subir el piso de ganancias, Ramiro. ¿Usted qué? Primero, por supuesto, creo me va a apoyar el proyecto, pero ¿cree que se pueda llegar a tratar antes de lo previsto o se deja para ordinarias? ¿Qué nos puede decir? Bueno, la verdad que es un proyecto, creo yo, muy atinado en este momento. El impuesto a las ganancias, sabemos que es un impuesto muy controvertido, muy discutido. El gobierno anterior del presidente Mauricio Macri había prometido que lo iba a eliminar. Finalmente ese impuesto terminó duplicando la cantidad de contribuyentes que han tenido y el presidente Alberto Fernández no había prometido nada al respecto, sin embargo propone esto a través del presidente de nuestra Cámara, Sergio Massa, y va a permitir de que lleguemos al 10% de los trabajadores que aporten a este impuesto. Venimos de prácticamente un poco más del 20%, hoy lo están pagando, y si no se hiciera esta modificación, un trabajador soltero con 74.000 pesos de ganancia bruta, de sueldo bruto, lo alcanzaría, y un trabajador casado con 2 hijos con un salario bruto de 98.000 pesos también estaría alcanzado. Es decir, que subir el piso hasta 150.000 pesos como ingresos brutos, tanto para trabajadores activos como también para los pasivos, porque recordemos que esto significa también 8 veces el salario mínimo, la jubilación mínima, que prácticamente llega a los 152.000 pesos también, va a beneficiar a 1.200.000 personas, y eso sabemos que es dinero que se vuelca luego al mercado interno y es reactivar la economía, es más consumo y hacer más progresivo todavía este impuesto. Bien, bien. Me preguntabas, Karin, si creía que se iba a tratar. Bueno, no está en el decreto de proyectos que se tratan en extraordinarias, salvo que el presidente de la Nación lo incluya. Podríamos tratarlo en los próximos 20 días que nos quedan. Y si no, bueno, a partir del 1 de marzo ya entramos en sesiones ordinarias y creo que se podría tratar. Bien. Ojalá lo tratemos antes. Creo que es muy necesario para
para el conjunto de los argentinos, porque más allá de que alcance a un grupo de trabajadores activos y pasivos, el resultado de ese dinero después se vuelca al mercado interno y termina afectando al comerciante, al almacenero y a todos los argentinos en su conjunto. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini la saluda. Le quería consultar, estábamos hablando antes de llamarlo del tema obras y usted forma parte de la comisión de obras. ¿Qué encuentra, digo, en torno a este proyecto que van a empezar a debatir mañana? ¿Qué beneficios concretos cree que va a tener esto, si es que va a tener, digo, en el marco de la pandemia, ¿no? De lo difícil que es por ahí tener ahorros o no habérselos gastado durante la pandemia, invertirlo en la construcción, ¿no? Y todo lo que genera de empleo la construcción. Digo, si va a tener un efecto en lo que viene, en la etapa que viene, no pospandemia, pero por ahí de mayor reactivación. Buenas tardes, Jamín, un gusto de saludarte. Vos sabés que mi visión es todo lo contrario. Lo vemos en provincias como la mía, en Formosa, donde en el marco de la pandemia la construcción privada, aquí por ejemplo se permite hasta 10 personas en la construcción privada se permite trabajar, ha tenido un gran dinamismo frente a otros sectores que sí se vieron mucho más afectados. Claro. ¿Qué pasó? La gente no pudo viajar, no pudo hacer un montón de actividades normales que venía haciendo, y el arreglo de sus viviendas, las ampliaciones, alguna pequeña inversión para tener una renta, ha tenido mucha actividad. Es más, hubo una etapa donde no se conseguían materiales de construcción. Bueno, también tuvo que ver con el dólar que vino ascendiendo, que en octubre no se sabía bien cómo se estabilizaba. Una vez que se estabilizó, se logró tener todos los materiales y ha tenido un gran impacto. La obra pública, pero la obra privada por sobre todas las cosas. Y si a su vez le agregamos incentivos fiscales, diferimientos impositivos, yo creo que hay sectores económicos que están pudiendo ahorrar, que por ahí no todos se vuelcan al dólar, por la volatilidad misma que tiene, que no es tampoco tan fácil acceder, y la inversión en inmuebles en la Argentina siempre sigue siendo una buena inversión, más allá de que no tengan una alta rentabilidad. Uno sabe que la rentabilidad que tiene permite mantener el inmueble, y el inmueble sí va siguiendo el aumento del dólar y con toda la necesidad que hay, por ejemplo, de viviendas. Tenemos 9 millones de argentinos que están en situación de alquiler y hay muchos lugares, ejemplo mi provincia, donde todavía se nota un déficit de viviendas. Creo que puede ser un gran estímulo este proyecto en este momento. Y hay consenso, ¿no? Digo, con la oposición para este proyecto, para los temas que vienen para el jueves. Yo creo que sí, yo creo que este momento requiere de mucha sensatez de parte de la dirigencia. No podemos seguir politizando en el marco de la pandemia, tenemos que estar todos juntos y como bien vos decís, este es un proyecto que apunta a la mejora de todos los argentinos en general, y si hay un sector que probablemente más se beneficia, el sector que responde a Cambiemos, que son los sectores que por ahí más posibilidad de acumular recursos tienen y que hoy pueden tener un incentivo por parte del Estado para seguir invirtiendo. Y sabemos que la construcción es madre de industrias, porque cuando se mueve la construcción se mueve todo. Cuando trabaja el albañil se venden motos, trabaja el almacén de barrio, entonces tiene un efecto dinamizador muy importante la construcción. Perfecto. ¿Cómo está, diputado? Amanda Alma lo saluda desde aquí, desde el estudio. Preguntarle por otro proyecto que también vienen discutiendo hace mucho tiempo, que usted es firmante, que tiene que ver con el financiamiento de la ciencia y la tecnología, el impacto que considera que puede tener también en su provincia este proyecto, que aúna además distintas propuestas de diferentes bloques. Buenas tardes, Amanda, un gusto saludarte. Y sí, la verdad que si hay algo que el gobierno de Alberto Fernández creo ha sido muy atinado, es nuevamente volver a la senda de la inversión en la educación, en la ciencia y la tecnología, y ha quedado demostrado en el presupuesto 2021, donde ha tenido un ascenso de prácticamente el 100% de la inversión en estos rubros. Nosotros creemos en la educación pública. Y vos me decías, ¿qué impacto puede tener mi provincia? Muchísimo. Nosotros aquí tenemos un polo científico y tecnológico que está en plena construcción, en plena expansión, y provincias como la nuestra, que tradicionalmente éramos productoras de materia prima, nosotros éramos de algodón, de ganadería,
En los últimos años logramos diversificar la economía primaria, empezar a industrializarla, pero hoy sabemos que el gran generador de mano de obra y de recursos es cuando uno pasa luego a la etapa de los servicios y por último a la cuarta etapa de la economía, que es la generación del conocimiento, de la investigación y el desarrollo. Entonces la Argentina, que fue un país que exportó expertos científicos y que en los últimos 4 años habían quedado desfinanciados, muchos proyectos no tenían financiamiento, que hoy podamos tener esta herramienta de darle nuevamente estos recursos a ese sector, yo creo que le va a hacer bien a la Argentina en su conjunto. Tenemos premios Nobel que han sido realmente un honor para todos los argentinos y eso no se hace de la noche a la mañana. Esos son años de inversión y creo que es muy atinado que el gobierno vuelva a esta senda de la inversión en la ciencia y la tecnología. Qué bueno, recién hablaba del polo tecnológico, no es la primera vez que lo menciona, Ramiro, debe ser una gran fuente de orgullo, por eso le quería preguntar un poquito más acerca de eso. Sí, no, Karen, la verdad que te agradezco porque es así, muchas veces yo como docente universitario que explico economía, siempre explico que la economía primaria es cuando uno hace la materia prima, la secundaria es cuando lo industrializa, la terciaria es cuando se presta el servicio y la cuaternaria, que es la moderna, es la generación del conocimiento. Y en ese sentido, que en provincias como la nuestra, que por ahí para la prensa nacional o lugares como Buenos Aires no conocen mucho de nuestra producción, nosotros, por ejemplo, en ese polo hoy estamos instalando a la empresa Dioxitex, que es una empresa que está en Córdoba y que es la que genera la materia prima para las turbinas de, por ejemplo, Atucha, que generan energía nuclear. Ajá. Usan unas pastillitas de uranio que son las que se van a producir, por ejemplo, ahora en la provincia de Formosa. Entonces, bien, que podamos generar energías limpias, energías renovables a partir de este desarrollo. Hoy, por ejemplo, están haciendo jóvenes formoseños científicos desarrollando respiradores para el marco de la pandemia y del combate del COVID. Lo estamos haciendo aquí en nuestro polo científico. También en Formosa se está haciendo un polo sanitario donde hay un centro de medicina nuclear que se está construyendo y que hoy el gobierno nacional ha vuelto a poner más recursos para que hoy a los enfermos de cáncer nosotros podamos diagnosticarlos en nuestra provincia, claro, y no tengamos que seguir mandando a los centros más conocidos de la capital federal o de Buenos Aires, y de esa manera también ir dando equidad en la salud a nuestros pueblos. Así que es muy importante, sí, este financiamiento para nosotros. Es buenísimo. Ayer lo hablábamos de la actividad científica de cada provincia con lo del COVID, sí, hablábamos de Río Negro. De Río Negro, de cómo la reconversión. Los diferentes centros que hay en cada provincia empezaron a trabajar a destajo para darle respuesta a esta necesidad. Pero Ramiro, como siempre en la vida es una de cal y otra de arena, lamentablemente Formosa es tapada de las portales por otras cuestiones que bien sabemos todos. Quería preguntarle, después de toda la tormenta de visita de los diputados opositores, de derechos humanos, del secretario, con toda la polémica que se armó también con él, de ahora de una periodista de un importante diario que no ha podido entrar, ¿cómo están las cosas ahora? ¿Qué nos puede contar? Bueno, la provincia de Formosa es atacada por un sector concentrado de los medios de comunicación, con justamente a una provincia que tiene los mejores indicadores del país. Nosotros llevamos desde el inicio de la pandemia solamente 12 fallecidos, tenemos 1.182 casos de contagios y tenemos 88.187 testeos que llevamos haciendo con una positividad del 1,34%. ¿Qué pasa? En la provincia de Formosa nosotros tenemos los centros de alojamiento preventivo, que son escuelas que se han acondicionado, preparadas especialmente para que aquellas personas que necesiten hacer la cuarentena sean en un lugar controlado por el Estado. Esto nos permitió que hasta fin de año, es decir, en el marco hasta las fiestas más o menos, nosotros no tuviéramos circulación viral en la provincia de Formosa, es decir, donde había, se lo tenía controlado. Bueno, hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que indicó que tenían que hacer un ingreso masivo de unas 9.000 personas que se habían inscrito, pero finalmente de esas 9.000 había sido que formoseños eran solamente 4.000 personas, el resto no eran de Formosa, no quisieron entrar. Bueno, se los hizo ingresar a la provincia y aún así
Formosa mantiene el mejor estatus sanitario de la Argentina. Y por eso es atacada porque hay un gobernador como el doctor Gilles Frank, que es un referente del movimiento nacional justicialista y que buscan permanentemente afectar a los referentes de este movimiento y bueno, lamentablemente se han ensañado con la provincia de Formosa, pero que hoy ya se van flexibilizando también muchas de las medidas. Hoy las cuarentenas se pueden hacer en los domicilios en caso que haya menores de 18 años o en caso que sean personas ¿ese es mayores uno de los cambios, 60 años. diputado? ¿Ese es uno de los cambios de estos días? ¿Se pueden hacer en las casas? Exactamente. Porque le iba a preguntar también de los indicadores que está pasando en todas las provincias, ni que hablar en Ciudad de Buenos Aires, donde hay mucha gente, sucede, que no sé si se llevan, vamos a ir preguntando para ir enterándonos, pero indicadores de aquellas enfermedades que no se pudieron controlar, porque usted me dice, tenemos una impecabilidad en lo que tiene que ver con COVID, pero claro, no sé, en cuanto a los cánceres, a las infecciones, a los asmas, a ese tipo de situaciones que no se han podido prevenir o controlar por semejante cuarentena o semejante cerramiento de, no sé si estoy usando bien la palabra, pero rigidez en cuanto al aislarse. Cuidando el vocabulario, Ramiro. Sí, a ver, no llegué a entender, no sé si entendí bien el sentido de la pregunta. Sí, te la repito. Lo que entiendo es que haber cuidado Al haber cuidado el COVID, tal vez se haya descuidado. Es mi pregunta. Si tienen indicadores de ese tipo de cuestiones que no se han podido llevar a cabo. Gente que no ha podido salir para hacerse controles en otro tipo de patologías. Que de hecho en Buenos Aires se habla mucho del tema también. Del territorio provincial tienen la atención en todos los centros de salud y si necesitaran salir de la provincia es muy sencillo salir de la provincia. Quizás lo más complicado se hace es el ingreso, porque se hace un ingreso ordenado donde se les da turnos y en función de esos turnos van ingresando. Pero eso no ha sido impedimento para que puedan tener los tratamientos para aquellas personas que necesitaran un tratamiento especial por tema cáncer, por ejemplo, como usted... ¿Y las clases, Ramiro, las clases están hablando ya de...? Las clases está previsto que acá se inicien el día 2 de marzo. Ajá. Hace muy poquito estuvo el ministro de Educación, Nicolás Trota, reunido con nuestro gobernador, nuestras autoridades, y se está todo preparando para que así sea. Ya hemos tenido nosotros clases durante el segundo semestre del año pasado, no en todas las zonas de la provincia, pero en las zonas más alejadas, en las zonas periurbanas y rurales hubieron clases. Y bueno, se está preparando todo para que Formosa también pueda iniciar sus clases el próximo 2 de marzo. Es una buena Diputado, noticia. y respecto a usted también integra la Comisión de Turismo, durante el año habían sacado una ley para tratar de cuidar, que fue un sector de los más golpeados, porque era el primero que se restringió, digamos, y el que todavía ahora ya está más activado, pero diferente. Esa ley, ¿tuvieron noción si fue efectiva, si lo que estamos viendo hoy, digamos, está ayudando, obviamente, imagino, a los comerciantes y a la gente de turismo, o durante el año cree que va a haber que hacer algunos retoques respecto al turismo o algún otro replanteo? Bueno, el turismo sin duda sabemos que fue el sector que más rápido tuvo que cerrar, porque fue el que inmediatamente, allá por el 20 de marzo, tuvo que cerrar sus puertas y también el que más tarde pudo empezar a reabrir, y con idas y vueltas, porque hay regiones que por ahí hacen aperturas, se dan picos y tienen que volver a cerrar en algunas provincias. En el caso de la nuestra está permitido, pero solamente el turismo interno. Y bueno, yo creo que le hemos dado una herramienta importante a través de la ley que se aprobó en el Congreso de la Nación, pero sin duda que es un sector que va a seguir necesitando asistencia porque tuvo un parate importante. Todos esperábamos que a partir de este año ya pudiera haber actividad normal y no en todas las provincias se puede realizar todavía esa actividad. Pero bueno, la prioridad ha sido la vida y la salud antes que la economía, y bueno, los costos económicos obviamente van a existir, pero siempre priorizando que bueno, la salud y la vida de los argentinos. En la provincia de Formosa, como te digo, todavía no se permite el turismo de fuera de la provincia, solamente el turismo interno.
Diputado, preguntarle, mañana va a tener mucha actividad con las reuniones de comisión, participa en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el proyecto sobre la sostenibilidad de la deuda pública, porque es importante que el Congreso desarrolle una ley como esas, ya que hay ya en la Constitución Nacional pautas sobre el endeudamiento externo y el rol del Congreso. ¿Para qué hacer entonces este tipo de leyes que buscan mayor protagonismo del Congreso, de la Nación? Sí, la deuda pública, sobre todo la deuda pública externa que tenemos en dólares, la idea es que podamos darle la media sanción que le falta a este proyecto para darle las herramientas al Poder Ejecutivo a que pueda renegociar esa deuda con los tenedores y lograr lo que todos deseamos, es poder estirar plazos, bajar tasas y de esa manera bajar montos, porque si no se hace insostenible para los argentinos poder seguir adelante con nuestra senda de crecimiento y desarrollo del país. Entonces, una forma de darle herramientas al Poder Ejecutivo para que con el aval del pueblo argentino vaya a renegociarla, pueda lograr estas variables que te indicaba y de esa manera poder hacer una deuda pagable, porque exigible así como es hoy es imposible y peor aún en el marco de la pandemia del coronavirus que hemos vivido. Ramiro, ¿qué dice Formosa? ¿Retrasar, suspender? ¿Qué hacer con las PASO? Bueno, nuestro gobernador de alguna manera había acompañado esta visión de suspender las PASO por este año, Bien, junto a otros gobernadores del Norte Grande que se habían reunido con el presidente, pero también es cierto que hay otras provincias que ya han fijado fecha, han adelantado, y eso está complicando de alguna manera la suspensión de las mismas. Así que estaremos expectantes a ver si se puede postergar al menos la fecha de las mismas, porque todavía nosotros estamos en un proceso de combatir el virus y se nos va a hacer más complicado tener que salir a tener elecciones, que serían en el mes de agosto, en caso de que tuviéramos las PASO. Pero iremos viendo a ver qué se decide. bien. Gracias, diputado. Muchas gracias por el tiempito. Importantísimo para nosotros. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y seguramente nos veremos ya estos días que tenemos comisión y sesión. Está todo el día conectado a estar diputado, toda la tarde. Así que ya vamos a ver, por supuesto, a través de la pantalla de DTV su trabajo. Gracias. Chao, Ramiro. Gracias, un Cari. cariño. Un abrazo. Que sigas muy bien. Salud. Bien, uno de los temas importantes es este incentivo para la construcción privada. Has. Incentivo para la construcción privada, voy a mostrarles unas plaquitas sobre este tema. El primero, el proyecto, ¿qué dice? Es para obras nuevas a partir de la sanción de la ley. Es decir, aquellos una vez que se apruebe la ley que empiecen de cero a construir algo. Pero también va a beneficiar a aquellos que tengan obras en construcción pero que estén a menos del 50% de ejecución, digamos, ¿no? Que todavía le falte la mitad. Esto lo que plantea el proyecto es que exime del impuesto sobre bienes personales sobre obras nuevas realizadas por 2 años. Es decir, no tienen que pagar bienes personales. Pero además, la inversión, el 1% de la inversión les va a quedar a cuenta de bienes personales también para cuando terminen estos 2 años del beneficio. Es decir, que van a tener un beneficio sobre bienes personales a bastante largo plazo. Y además, lo que incluye este proyecto, que fue lo que más llamó la atención por ahí, es el tema del blanqueo voluntario de dólares destinados a la obra. Lo que plantea el proyecto es que aquellos que tengan dólares obviamente ahorrados y los quieran legalizar o poner en blanco, digamos, declarar, como decimos nosotros, declarar exactamente, van a tener que pagar obviamente un impuesto que va a ser del 5 al 25%, como plantea, que eso va a depender de la fecha en que la blanquees. Seguramente esto va a ser uno de los puntos que se va a tener que retocar en el proyecto, porque el proyecto original planteaba, se había mandado a mitad de año pasado al Congreso, entonces planteaba ya fechas para febrero o para diciembre, que obviamente ya quedaron viejas, se van a tener que retocar, pero planteaba diferentes grados. Obviamente quien lo haga más rápido va a tener menor porcentaje del impuesto, y quienes tarden más en hacerlo van a tener mayor porcentaje. El rango va del 5 al 25%. Y ese dinero debe depositarse en una cuenta especial abierta a nombre del titular, digamos. Esa plata va a estar controlada de que realmente sea utilizada para la construcción. Y quienes lo hagan, por eso hablamos de blanqueo,
van a quedar liberados de toda acción legal y administrativa y eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar. Así que es un proyecto que se va a mirar con mucha atención, como decía recién el diputado con el que estábamos conversando. La construcción, es cierto que la construcción privada se movió, fue una de las pocas cosas que más se movió, porque claro, la gente estaba en su casa. Y bueno, ahora en el verano la construcción de piscinas. Sí. Hay un montón de gente con casa que tiene un espacio y empezó a construirse una piscina teniendo en cuenta de que irse de vacaciones tal vez no era una opción. Digo, entonces la construcción fue una de las pocas áreas que tuvo movimiento. Aún con un aumento del 44% aproximadamente de los costos, que ha subido una barbaridad. Claro. Aún con eso ha sido un motor para dar trabajo a mucha Sí. gente, y aquellos que refaccionaron sus casas también estuvieron Claro, o muy ampliación. activos, y la gente de la construcción agradecida a ese tipo de trabajos, porque volvieron las changas para muchos y no es Sí. poco. No es poco esto que estamos diciendo, porque es un sector de la población que se motoriza con eso. Sí, Nada claro, más. es una Muchos que forma de cobran planes trabajo. sociales y que están esperando que llegue el momento en el que se reactive eso. Sí, además, esto que decía Jazmín, ¿no? Como ya no se vuelcan a viajes, no se vuelcan los recursos No, sí que de estamos los hablando de la ahorros clase media acomodada. a otros sectores. Sí, sí, sí. El impulso también tiene que ver con lo que decía el diputado Fernández Patri del déficit habitacional que hay en la Argentina, y en definitiva es una manera también de, si se articula, como también adelantaba Jazmín, con programas de créditos hipotecarios, claro. hay que dar respuesta a los 9 millones de argentinos que todavía tienen que alquilar, ¿no? Que es una Y situación viviendas muy sociales, que compleja. es otro proyecto que Eso es anunció otro. también, ¿no? Pero que tiene que ver todo con construcción o ligado a la vivienda. Claro, De exactamente. créditos, de créditos no había nada, ¿no? Dentro de toda la cantidad De los mi papelito proyectos. ayuda, memoria de Casareto. Hay de que siempre créditos tengo hipotecarios. de los temas extraordinarios. Sí. de Hay un créditos. proyecto de eso créditos. había leído algo. Sí. Acá está, mira, proyecto de ley de creación de un sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario. Claro. Bueno, Que después viene a cuando llegue el reemplazar en momento- parte a los UBA, porque crea un fondo va. para que haya un fondo anticíclico. Sería en caso de que, para que no pase lo que pasó con las uvas, que se disparó muchísimo la inflación y Sí. las cuotas quedaban impagables. Claro, Bueno, claro. este proyecto crea un fondo para que en caso de que ocurra la diferencia se haga cargo este fondo. Es buenísima. Por supuesto, va a llegar el proyecto en el momento en que se determine poder tratarlo y debatirlo. Y ahí nosotros vamos a hacer la pregunta una vez que se lea el proyecto, lógicamente, y tengan opinión sobre esto. Porque, claro, son tantos que se ha mandado el Ejecutivo que muchos de ellos no hay una orden concreta para ser estudiados. Pero sí la intención de que se trate. Yo sabía que algo de créditos estaba Sí, en la sí. listita, pero muy bien, gracias, Haf, que lo me diste entonces. Bueno, ese es uno de los temas de la comisión de mañana. Mañana, como les decíamos, 3 comisiones tendremos a partir del mediodía, y la última empieza a las 6 de la tarde. Se creen que entre 2 horas aproximadamente, bueno, con presupuesto y Hacienda va a estar en todas, estarán trabajando casi toda la tarde mañana. Sí, son proyectos que faltan tener dictamen y ninguno Sí. de ellos ha tenido ni media sanción ni ha pasado todavía por el Congreso. Son, como decimos, todos impulsados por el Ejecutivo Nacional y que tienen que tener dictamen para poder luego ser parte Así del es. debate el día jueves, que ya está en la convocatoria que se hizo circular en el día de ayer. Como les decíamos en estos días, Aman, violencia institucional es un tema central para esta Cámara, que empiece ya a tener una mirada concreta, además de las intenciones de que no sucedan más violaciones a derechos humanos en lo que tiene que ver con nuestras fuerzas que están para cuidarnos. Hoy a las 6 de la tarde hay una presentación muy importante de un proyecto que vienen trabajando desde el año pasado. Lo estuvimos cubriendo varias veces cuando vino la ministra Sabina Federic aquí a la Cámara de Diputados de manera virtual, y también con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pitragala. Van a estar presentándole a los presidentes, les presidentes de las 2 comisiones que integran este debate. Tiene que ver con una ley marco, sobre todo para brindar herramientas y combatir la violencia institucional. No hay mucha información, es información muy parcializada, porque lo que busca justamente la normativa es crear un registro nacional. Registro Nacional. Datos de la Ciudad de Buenos Aires. A El ver. Ministerio Público de la Defensa plantea que desde enero del 2019 a diciembre del 2019 hubo 1.210 denuncias de violencia institucional. Esto quiere decir situaciones de violencia, premios ilegales, detenciones, arrestos sin causa que generan las fuerzas de seguridad. Esas son la policía,
también la Gendarmería, en el servicio penitenciario. Ha habido muchas denuncias en las distintas ¿Están provincias. categorizadas por esos números por provincias, Aman? Cada provincia... Cada provincia tiene el suyo. Desde el 83 en adelante se viene trabajando fuertemente como política pública identificar la violencia institucional. Sí. Desde allí en adelante el Ministerio de Seguridad tiene un área de violencia institucional, Sí. viene trabajando. Cada municipio, cada gobernación tiene distintos espacios y sobre todo el Ministerio Público de la Defensa, que son quienes, los abogados del Estado que acompañan las denuncias. El problema es que no hay asistencia a las víctimas, por eso se construye este proyecto, que es una de sus dimensiones. Otro de los grandes conflictos que hay con las fuerzas de seguridad son las manifestaciones, ¿no? También hay un mecanismo pensado para la intervención en manifestaciones, sobre todo con el uso de armas letales, ¿no? Que después encontramos muchas situaciones, no solamente... Y ahí nos vienen a la mente todo tipo de situaciones que se generan muy violentas en las manifestaciones, con mucha gente mezclada de personas que tratan tal vez de ingresar a los edificios públicos. Uno tiene fresco las cuestiones de las provincias, de capital, pero pasa todo el tiempo en las provincias también. Entonces, ¿cómo cuidar que eso no suceda sin afectar a quienes están genuinamente y legítimamente marchando? Sobre todo si hay menores, sobre todo si hay mujeres, que se hacen esa situación cuando se mezcla ese tema, ¿no? Del vándalo o de aquel que va violento a avasallar los derechos de otros, que está mimetizado o mezclado con aquellos que no tienen ninguna intención de hacer eso, pero sí de que se le escucha el reclamo. Y sobre todo la desproporcionalidad que hay en la fuerza, ¿no? Una cosa Sí, es por supuesto, manifestantes, en todo caso con piedras, palos, que será repudiable o no, pero por otro lado es el uso de armas letales o propio de las motos de la policía. Palos, que hemos piedras, visto yo repudio, Aman. que hubo situaciones de mucha violencia, ¿no? Hemos visto también Seguro. a la policía pasar por arriba de personas con sus motocicletas. Seguro. En una situación también de mucho descontrol, ¿no? Seguro. Cuando fue la represión, por ejemplo, en 2017 con la reforma jubilatoria, ¿no? También ahí hay mucho que pensar cómo esas presencias policiales han generado también situaciones ya incontrolables. Así que el proyecto se presenta hoy a las 6 de la tarde de manera virtual. ¿Autoría? Paula ¿Dijiste? Penaca es Paula la Penaca. presidenta de la Comisión de Legislación de Seguridad Interior, Sí. quien impulsó mucho el debate. Hay que decir que acá en el Congreso hace muchos años que se discute la violencia institucional. Sí. Otro de los autores que va a estar presente es Leonardo Grosso, que es Sí, junto al lo habías movimiento mencionado, Evita. Leo. Ujú. Han desarrollado la campaña contra la violencia institucional, que es allí también fue una herramienta desde el 2012 para denunciar. Se hicieron muchos congresos en las afueras Sí, y alrededor de mucha la ONG. Cámara. Bueno, la gran cantidad de ideas para hacer leyes salen de muchas ONG. Y ¿no? también Definitivamente. la realidad es que hay una situación de mucha violencia, ¿no? Si en la Ciudad de Buenos Aires en un año hubo 1.200 denuncias de la mayoría causas armadas y apremios ilegales y situaciones de violencia, ¿Eso y también ciudad? solo en la ciudad. Esos son los pensé datos que del era Ministerio provincia. Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que todos los Provincia no años tenemos, ¿no? lo publica. En la provincia de Buenos Aires no tenemos los datos, pero Ay, sí cosa. es interesante saber que allí en la provincia de Buenos Aires está la Comisión Permanente por la Memoria, que viene trabajando fuerte, sobre todo en las cárceles, ¿no? Que es otro de los lugares donde hay Otro de los abuso de temas, autoridad sí. Sí, y sí, torturas, sí, que sí. muchas veces ha tenido que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no hay respuesta institucional. Pero lo importante es que finalmente, después de 35 años interrumpidos de democracia, hoy hay un proyecto que se va a discutir en la Cámara de Diputados. Marcela Campagnoli, de Coalición Cívica, hablando de este tema, para saber qué opinan nuestros diputados y diputadas acerca de esta situación, violencia institucional. Yo creo que desde que hemos vuelto a la democracia no hemos tenido ningún año como el 2020 en violencia institucional. La verdad que este fin de semana hubo una marcha en Córdoba por la muerte de Blas. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Ese chico que se estaba manifestando y que recibió un embalazo. Bueno, no hace falta que recordemos todos, Luis Espinosa en Catamarca o Santiago del Estero, ya no me acuerdo, son tantos los casos, lo que está pasando en Formosa, lo que pasó acá con Facundo Astudillo Castro y tantos otros jóvenes más, no recuerdo el nombre, pero me recuerdo el caso del chico de La Matanza. Y fue algo constante en el transcurso de la pandemia. Yo creo que todo esto está legislado en el Código Penal, por eso no quiero opinar del proyecto porque no lo leí. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir la ley y en todo caso hacer que las fuerzas de seguridad se atengan a lo que está
No podemos estar todo el tiempo legislando. Hay un código penal para que reprime cualquier hecho delictual y en eso también están incluidos las Fuerzas Armadas. Claro, porque la ley está, se castiga cuando se determina, la justicia determina que hubo un exceso de violencia, pero tantas veces esto no pasa. Sí, también otro de los puntos del proyecto busca establecer mecanismos más ágiles y más transparentes para la denuncia. Para la víctima. Claro, porque muchas de las cosas que pasan es que a dónde vas a denunciar a la policía, ¿no? Porque si te aprieta la policía, si te pega la policía, ¿a dónde vas a denunciar? Claro. La connivencia muchas veces entre la justicia y las fuerzas de seguridad. Lo hemos visto, ¿no? Que retardan en los procesos también de investigación. Los sumarios que se abren y tardan, no sé si hay un plazo se encajonan, de que, claro, ahí, que tardan demasiado. Sí, y también no se separa las fuerzas, de las fuerzas a la persona que está sospechada, mantienen el uso de las armas. Bueno, hay muchas discusiones que tratan de sintetizar ahora este proyecto. Y prevención, por sobre todas las cosas, educación, en eso también se trabaja y mucho. El diputado Koenig también tiene lo suyo para decir acerca de esto. Yo creo que es un tema que tenemos que abordar seriamente. Hoy a veces la manera que tenemos de solucionar la cuestión de la seguridad es parte del problema y no parte de la solución. Por ejemplo, los que piden más policía como forma de solución al problema de la seguridad. Yo no creo que sea un problema de más policías. Creo que hay que hacer un abordaje integral de la seguridad, hay que hacer una formación y un montón de otras cosas, una formación de las fuerzas de seguridad y un montón de otras cosas que me parece que son centrales para tener una seguridad democrática. O sea, del lado de la seguridad, no de quien comete los delitos. La solución, digo. O ambas. Para mí, no. ¿Quién se puede poner del lado del que comete los delitos? Lo que sí, el que comete los delitos es una persona igual que el que tiene que aplicar la ley. En ese sentido, tienen que tener... Con valores distintos. Tienen que tener... Sí, claro, seguramente. Seguramente. Y a los dos hay que aplicarle la ley, ¿no? Claro, porque está muy bien. Si alguien mata por la espalda a un delincuente, al delincuente hay que... pongo el caso Chocobar, que es el caso que todo el mundo conoce. También ahí hay valores, por lo menos que yo no comparto, ¿no? Ajusticiar a un delincuente, por más que sea un delincuente y que tiene que pagar sus cuentas por la ley si comete un delito, no autoriza a alguien a el uso de la violencia desmedido. Bueno, muy bien. Está buenísimo tenerlos acá en el piso, a los diputados y diputadas, porque les damos mucho tiempo para que puedan responder, ¿no es cierto? Así que les agradecemos, por supuesto, a quienes se toman el ratito de venir para acá y lógicamente, también a quienes se conectan a través del Zoom. Pero interesante lo que contaba, lógicamente, puntos de vista, miradas, en una situación que es dramática para tantas familias, ¿no? Encontrarte que sos víctima de quienes te tienen que cuidar y no ejercen esa obligación de manera ética. Has, vamos a hablar de otro. Sí, del otro proyecto que algo comentamos en el arranque, que ya tiene media sanción dentro de estos 4 proyectos que se van a votar seguramente el jueves. Este proyecto ya tiene media sanción del Senado, con lo cual se va a convertir en ley y se trata de la sostenibilidad de la deuda pública y también tengo unas plaquitas para mostrarles. ¿Qué plantea? Bueno, la ley, el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública plantea que toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera... se corta ahí, perdón. Estaba leyendo un poco mixto. Deberá ser aprobado por el Congreso. Ahí lo decía arriba. Bien. Y todo programa que el Ejecutivo acuerde con el FMI, también, vamos al título, deberá ser aprobado en el Congreso. Correctísimo. Esto es básicamente un control, devolverle... Por eso decía que cuando este tema se debatió en el Senado, se generó un debate muy amplio sobre lo que ocurrió durante la gestión de Cambiemos. Cómo se llegó a tomar ese nivel de deuda sin que haya pasado por el Congreso. Bueno, este proyecto viene un poco a marcar una diferencia respecto al gobierno anterior. Y vamos a la segunda plaquita. Lo que fija es que cada presupuesto nacional, el presupuesto que se fije cada año, deberá tener un porcentaje máximo del nivel de endeudamiento en títulos públicos emitidos bajo ley extranjera.
dentro del total del endeudamiento previsto. Es decir, dentro del total que se va a prever y como se prevé en cada ejercicio que se hace al inicio del año, tiene que haber un porcentaje máximo para el endeudamiento previsto en moneda extranjera. Si ese porcentaje es superado porque el gobierno quiere tomar un préstamo en moneda extranjera por más de ese porcentaje, debe mandar una ley directamente al Congreso por ese proyecto, digamos, esa actividad, esa operación que quiere realizar. Y tenemos una última plaquita. Los cambios que introdujo el Senado, que es lo que habíamos comentado también antes, que es que evitar que el endeudamiento bajo legislación y moneda extranjera se use para gastos corrientes. Básicamente se agregó un artículo planteando que cada vez que se tome algún préstamo o en moneda extranjera o algún acuerdo no va a ser utilizado para gastos corrientes. Sin embargo, como yo te contaba... ¿A qué se refiere, Has? Los gastos de todos los días claro, de la administración. de la administración. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver con el gobierno anterior, que lo que planteaba el Frente de Todos era que durante el gobierno de Macri se tomó deuda y se usó para fuga de capitales, o se usó para, digamos, durante ese periodo se fugaron capitales y que no hubo controles y que se usó discrecionalmente. Entonces, lo que plantea es que, bueno, si se toma deuda, que tenga un objetivo extra, que no sea el gasto corriente de la administración diaria, digamos, del día a día. Sobre todo para garantizar en ese sentido que no se utilicen esos fondos para el déficit, ¿no? Que es parte también de la discusión y los argumentos que planteó parte de Juntos por el Cambio a la hora del endeudamiento externo. Hay un artículo en la Constitución que es el 75 que plantea el rol del Congreso de la Nación ya para vinculado justamente al endeudamiento público, que establece que es el Congreso de la Nación en sus dos cámaras quienes tienen que avalar y acompañar este proceso, pero también algunas cuestiones que han pasado en los últimos años tienen que ver con que no aclara sobre qué tipo de fondos, no dice si es sobre el Fondo Monetario Internacional, habla en general del artículo 75 de los endeudamientos. Por eso, como en 2018 justamente se tomó el crédito con el Fondo Monetario Internacional y allí se argumentó que no pasaba por el Congreso porque no estaba especificado en la Constitución que era obligatorio cuando se tomaba préstamos con un organismo determinado, pasar por el Congreso, se buscó en el cambio de gobierno aclarar esa situación, ¿no? Claro. Y impedir en ese sentido que se generen interpretaciones que dejen de lado a los representantes de las provincias y del pueblo, porque están atadas los endeudamientos. El Estado Nacional se endeuda, las provincias se endeudan. Y es una cadena. Y es muy difícil luego afrontarlo con los plazos que imponen los órganos de financiamiento. Así que es como aclarar el artículo 75 en definitiva y garantizar para el futuro un proceso de mayor transparencia. Claro, tal cual. Así que ese es el resumen del proyecto que se va a estar tratando, que como decíamos, ya tiene media sanción, así que se convertiría en ley este jueves. ¿Alguna reserva tiene la oposición que tanto se ha hablado justamente? Mira, en uno de los esto? puntos que había enviado la carta al presidente de la Cámara cuando estaban conversando a ver si se sesionaba o no se sesionaba, habían incluido en los temas, ¿te acordás que ellos pedían firmar, que se firme qué temas iban a tratar y qué no, para que no se trate Bueno, ellos habían planteado en la carta que le enviaron a Massa este tema, con lo cual es un tema que ellos quieren y están habilitados y piden tratar. Con lo cual se espera que no haya mayores. Seguro es lo que te digo, la discusión respecto a cómo se generó la deuda, quién es más responsable, va a estar. Pero en sí el proyecto no tendría mayores objeciones. Fenómeno. Diputado Itaí Hackman, hablando de este tema. Bueno, primero es muy importante que esto pase por el Congreso. Ustedes recuerdan que cuando se hizo el acuerdo con el FMI en mayo del 2018, en su momento el presidente Macri hizo el acuerdo, no se discutió, no pasó por el Congreso de la Nación. Un acuerdo muy polémico, muy discutible y que generó mucho daño en la economía argentina. Entonces, que ahora se discuta el acuerdo en el Congreso me parece un paso muy importante, así como se discutió la reestructuración con los acreedores privados, que terminó siendo realmente muy exitosa. El tema con el acuerdo con el fondo, por supuesto, la letra chica de las negociaciones nadie la va a conocer, salvo el ministro de Economía, y la vamos a conocer cuando ya esté acordado. Ahora, lo más importante del acuerdo con el fondo no es solamente la sustentabilidad de la deuda, que es el principal objetivo que se puso el gobierno, sino los condicionamientos. Porque históricamente el Fondo Monetario Internacional, el principal problema que tiene para las economías como la Argentina, no es solamente la deuda, sino las condiciones o las condicionalidades que vienen asociadas a la deuda.
Y la Argentina necesita crecer, necesita aumentar salarios, necesita inversión pública. Porque el fondo te presta dinero y en el contrato que aparece, ¿qué condicionamientos aparecen? Y aparecen condiciones de metas fiscales y monetarias que históricamente en el FMI son una receta. Si le pedís dinero al banco, el banco va a ir a mirar a ver si vos tenés trabajo, si cobrás, si gastas mucho o más de lo que podés. Como la Argentina tiene una situación económica que no es holgada para nada, necesita inversión pública, necesita recursos. El problema es que un acuerdo con el fondo condicione la posibilidad de hacer esa política. Tenemos mucho más en Diputados TV después de la pausa. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada. O es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. En comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Volvemos a contarles de los temas que se van a tratar en estos días, prontamente. Este específicamente que les vamos a mencionar ha tomado mucha fuerza su irrupción, ya que tiene que ver con el dinero de millones de argentinos. Pasarán a pagar ganancias quienes ganen más de 150.000 pesos. Es un tema que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ingresó el viernes pasado. Allí se ve. Beneficiaría a 1.267.000 personas de trabajadores y jubilados, que sería un 63,4% de todos los contribuyentes, más del 50% de los contribuyentes. Por eso se cree que esto es reactivación pura en la economía, el poder darle la posibilidad a tanta gente de contar con ese dinero. Los salarios serán superiores a los 150.000 y las jubilaciones superiores a 8 haberes mínimos garantizados. Esto es quienes pagarían, en definitiva. Por lo tanto, es un universo de gente que está esperando, lógicamente, que se dé esta situación. El proyecto ingresa el viernes, no está en el temario de extraordinarias, pero frente a diferentes preguntas que le hacemos a los diputados y diputadas del oficialismo, no se descartaría que pueda llegar a tener el pedido concreto al presidente de la Nación a que lo incluya en un decreto para que se traten extraordinarias, que queda todo un mes de extraordinarias todavía. Hasta el 1 de marzo, que inicia el nuevo periodo de sesiones. Hay que recordar que quedan alrededor de 18, 15 días, porque hay también un feriado largo en el medio. Y el proyecto lo que busca es darle respuesta a los trabajadores asalariados en relación de dependencia, sea público o privado. Tiene un universo, como decías, de alrededor de 1.200.000 personas. Y un dato importante es que en los últimos, por lo menos 10 años, se ha incrementado muchísimo el volumen de personas que pagan, de trabajadores y trabajadoras que pagan ganancias. En ese sentido, hoy son alrededor del 25,6% de los trabajadores asalariados, que representan 9 millones de personas. Y en ese sentido, bueno, lo que va a beneficiar es, como decía el diputado hace un ratito, Fernández Patrick, reducir ese universo que es hoy de casi 26% de los trabajadores a un solo 10% de los que cobren muchos más recursos. Hace mucho tiempo que no se actualizaba, se venía haciendo por decreto en los últimos tiempos, y también lo que busca es consolidar un proceso de circulación de dinero por la economía local, sobre todo volcar esos recursos que no son todavía de paritarias, pero que sí impactan hoy en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras al consumo local. La CGT le dio un total apoyo a esta iniciativa. En un comunicado oficial firmado por los líderes hablan de que esto viene a ayudar a combatir la inequidad tributaria que tantos miles de personas tienen que pagar frente a otras, que no es como justamente equitativo la cantidad en porcentaje de dinero que pagan unos y otros por un mismo servicio, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a las siguientes placas que habla un poco más de qué manera, ¿no?, se va a poner el objetivo cuando está este proyecto convertido en ley, cómo nos cambiará la vida. A ver, beneficiar a más contribuyentes, claramente, lo mencionamos. Potenciar el mercado interno es un objetivo. Consolidar un esquema progresivo. El doctor Massa ya lo viene hablando, esto de progresividad en la cuestión impositiva.
en el que el impuesto a las ganancias solo lo pagarían el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos. Es la cuestión de la equidad, ¿no? Solamente el 10% lo pagaría de los contribuyentes de mayores ingresos. Bueno, adelante con la próxima plaquita. Y aquí vamos los sectores que están beneficiados, ¿no? En la industria manufacturera son 178.000, un 58% de los trabajadores, casi un 60%. Transporte, logística y almacenamiento son unos 133.000. Todos estos estamos hablando de trabajadores en blanco, por supuesto, registrados, ¿sí? No autónomos. Creo que ahí hay un puntito, después vamos a retomar este tema, en lo cual la oposición podría hablar sobre la diferencia entre relación de dependencia y no. Volvemos a la plaquita. Dice, transporte, logística y almacenamiento, 133.000, comercio mayorista y minorista, 106.000, un 74%, mirá, de los trabajadores de comercio estarían beneficiados. El sector financiero, 48.000, el 46%, no baja de la mitad, un poco más, un poco menos, ¿eh? Mirá cuánta gente beneficiada en este caso. Y en el rubro de la construcción, 27.000 personas, un 54% de los trabajadores se ven beneficiados por esta medida. Esto de subir el piso de ganancias. La última placa dice lo siguiente. Buenos Aires, a ver, por distribución geográfica de los beneficiados, así hacemos el mapita federal que tanto nos gusta. Son 569.000 personas beneficiadas, casi más de 500.000 de personas. En Cava, 157.000, Córdoba, 103.000, Santa Fe, 98.000 personas, Tucumán, 30.000. Y así sigue, por supuesto, nuestro país es muy grande, estamos viendo los distritos con mayor cantidad de gente y este beneficio tan importante. Diga, ¿qué dijiste, Gus? Marcelo Koenig, sobre este tema le hemos preguntado y claro que tiene su opinión. Mira, escucha. Venir, porque les preguntamos de todo. Cuando vienen, preguntamos de todos los proyectos, lógicamente, cuando tienen un impacto tan grande, porque obviamente cuando se ingresa este tema el viernes, claro, uno quiere saber, bueno, ¿qué dice la oposición? La oposición está de acuerdo. ¿Qué más queremos todos? Que haya un refuerzo tan grande para esta clase tan sufrida, clase media, que puede dar trabajo a otros también para que pueda reactivar la economía. Ahora sí, lo escuchamos al diputado. Yo creo que esta era una de las deudas que teníamos, ¿no? Digamos, primero, y esto no quiero... Felicito al presidente de la Cámara que haya presentado esta iniciativa. Yo lo voy a acompañar como muchos de los de mi bloque. La voy a acompañar con la firma, después obviamente también con el voto. Yo particularmente creo que los salarios no hay que aplicarle ganancias. Los salarios no son ganancias. A ningún salario. A ningún salario. Lo que sí me parece es que en la sociedad más compleja de hoy existe un segmento que podríamos nominar de alguna manera como los CEOs, que ganan como salarios y que están completamente desconectados de los salarios que cobran los que viven de su propio trabajo. Digo, en este sentido me parece que esta reforma que deja afuera de los que pagan ganancias 1.300.000 personas, al 60 y pico % de los que hoy pagan, y que deja del conjunto de los asalariados solamente al 10% que más gana adentro de ese impuesto, viene a poner un poquito más de justicia, por lo menos claramente de justicia del régimen que había hasta ahora, ¿no? Incluso el jubilado. Incluso el jubilado, porque a mí me parece que alguien que gana 8 veces la mínima, es decir, arriba de 152.000 pesos, no es lo mismo que el que gana la mínima. Y ese también, aquellos que tenemos más ingresos, y me incluyo en esto, porque los diputados ganamos relativamente buena plata, digamos, está bien que paguemos impuestos. La economía uno lo tiene que ver en una relación dinámica. Seguramente mucho de eso se va a ir al consumo, el consumo hace funcionar una rueda que también... En la medida que, acá no estamos hablando de los cajones de abajo, pero sí de los cajones del medio. Pero digamos... Casi del medio. Sí, del medio. Alguien que gana entre los 75.000 a 100.000 que soy, a los 150.000, podemos decir que es un cajón del medio, ¿no? Sí. Hasta incluso porcentualmente es un cajón del medio. Pero
todo lo que se pone abajo, todo eso tiene una propensión al consumo que lo han estudiado los propios economistas liberales, digamos. No hay forma de ahorro, se gasta. Se gasta. Desde el medio seguramente una parte muy importante va a dinamizar la economía y va a haber más consumo y va a haber más ingresos los empresarios que producen. La Argentina productiva se va a beneficiar de eso y eso también, por el otro costado, implica mayor cantidad de impuestos. Claro, cuanto más se produzca, después más impuestos. Bueno, en esa línea están. ¿Qué dice la oposición? Estaba leyendo lo que decía La Espina, que en verdad, bueno, esto es un proyecto que sigue la línea iniciada, claro, ustedes recuerdan, fue un proyecto, en realidad una promesa de campaña del expresidente Macri que no pudo hacer finalmente, y dice: discrimina injustamente, dice La Espina, a los trabajadores autónomos que tendrían un mínimo no imponible de 1/3 de los trabajadores en relación de dependencia. Es tal vez por ese lado, ¿no?, que le va a entrar la oposición a ver si puede hacer alguna reforma en ese sentido. Pero básicamente, inicialmente, hay acuerdo, que es lo que decía el presidente de la Cámara en distintas declaraciones por estos días, que tenía satisfacción de que esto había caído muy bien a la oposición y bueno, y tenía el impulso para salir. Sí, también hay otro tema que se está mirando, es bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cuánta plata menos se va a recaudar a raíz de esto? ¿Cuánta plata menos obviamente va a ingresar al Estado? Se estipula que son 40.000 millones y hay cierta idea de, bueno, ver de qué otra forma se puede recuperar este dinero para que no sea una pérdida, sobre todo, bueno, en un año de pandemia que es muy difícil. Así que se está evaluando, al menos desde el Ejecutivo están planteando evaluar que lo que también había planteado durante el gobierno de Macri de ir reduciendo gradualmente las ganancias que pagan las empresas, bueno, que esa reducción que está pautada se haga o más gradual o se detenga un poco para evitar que haya una caída fuerte en la recaudación. Eduardo Fernández, diputado, dijo esto sobre este tema. Prácticamente todo el bloque ha firmado el proyecto porque lo consideramos, además de necesario, una petición que venían haciéndonos trabajadores, jubilados y también sectores medios. Seguramente este es un proyecto que primero va a dejar afuera de las retenciones a una gran cantidad de jubilados y empleados y va a volcar una gran cantidad de dinero, porque son empleados, porque es gente que tiene ingresos fijos, al consumo. Esa es una expectativa de recuperar parte del costo fiscal que tiene, que seguramente supera los 40.000 millones de pesos. Entonces, van a aparecer, y yo coincido, opiniones con respecto a que faltarían algunas cuestiones y aclaraciones sobre las deducciones y que seguramente en el articulado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que en este momento se está convocando, vamos a ampliar el tratamiento y perfeccionarlo en lo que hiciera falta. Para tratar este tema, ustedes saben, no estaba dentro del temario de las extraordinarias. Esperaremos que el Poder Ejecutivo lo incluya para poder tratarlo antes de fines de febrero en extraordinaria, y si no lo tendremos que tratar en marzo. Pero es muy necesario porque es una herramienta, un aliciente, y cumplir en alguna forma, aunque parcialmente, porque es este impuesto, pero que abarca a tantas personas, lo de la reforma impositiva. Esta es una marcha hacia la reforma impositiva, corrigiendo algo urgente, que es que a pesar de las actualizaciones que hay todos los años con el índice de salarios, ha quedado afuera y lo demuestra esta cifra, ¿no? Antes era más o menos el 10% y ha llegado a casi el 26% de los trabajadores. Bien. ¿Qué tal, diputado Samarvide? ¿Cómo le va? Bienvenido a Mendoza. ¿Está ahí? Ciencia, ¿cómo estás? Bien, ay, te estoy viendo. Qué bueno, Federico, un gusto tenerte en DTV. Un placer, ¿eh? Muchas gracias por conectarte. No, el gusto es mío.
porque siempre estamos ahí buscando la opinión de diputados y diputadas del país y esperando este ratito. Bueno, estábamos hablando desde hace rato a este impuesto que va a tener modificaciones, la suba del piso, el proyecto que ingresa el presidente de la Cámara. Y estamos hablando de la oposición, de cómo lo iba a tomar, de que La Espina, por ejemplo, habló de una cuestión de inequidad con los autónomos. Bueno, queríamos saber tu opinión, diputado, a ver qué va a pasar con este proyecto. Con usted. Bueno, sin haber hablado con Luciano, con el diputado de La Espina, la verdad que esto surge a las claras que ahí hay un inconveniente que hay que subsanar. Es una forma de reconocer también a miles de emprendedores, de pequeños cuentapropistas en Argentina, que arrastran una situación de inequidad respecto al impuesto a las ganancias, respecto a los empleados en relación de dependencia hace 20 años. Este tema no es nuevo. El proyecto que envía el gobierno agrava esa diferencia. Primero, en general, por supuesto que estamos de acuerdo que vamos a acompañar en líneas generales el proyecto. Bien. Que claramente es una buena noticia que miles de empleados en relación de dependencia en Argentina levanten el piso y dejen de pagar consecuentemente impuestos a las ganancias. Eso seguramente ayuda al consumo en el país. Pero también hay que corregir estas inequidades e, insisto, premiar a los emprendedores y a los cuentapropistas en Argentina que arriesgan mucho, que han pasado un año dificilísimo. Sí. Después de la cuarentena, no por la pandemia, por la cuarentena, y es una forma de que el Estado reconozca este esfuerzo. Así que yo en general he presentado varios proyectos, o sea, en general apoyo estos proyectos de reforma impositiva, pero me gustaría ver que lleguemos finalmente a una reforma impositiva integral. El sistema impositivo argentino es perverso, nos ha conducido a la pobreza, a décadas de estancamiento, estamos en un círculo vicioso de pobreza y desempleo desde hace décadas. Eso en parte es consecuencia del sistema impositivo. Un sistema impositivo que grava más la actividad económica y el consumo que los bienes patrimoniales y que grava la inversión más que la riqueza. Así que bueno. Pero cuando se pone el impuesto a las riquezas, la mayor parte de la oposición de Juntos por el Cambio se opuso. Ahora me estás diciendo, Federico. Contra y expliqué claramente por qué, porque no era, fue un impuesto que implica claramente una doble imposición con bienes personales, tenía decenas de errores técnicos y claramente no era el camino. Ahora, sí estoy de acuerdo en salir de un sistema impositivo regresivo como el que tenemos, ir a uno progresivo que grave el patrimonio más que la actividad económica. Esto es una forma de premiar la inversión, premiar la generación de empleo. Es algo a lo que tenemos que ir. A eso es fundamental trabajar en IVA, trabajar en el impuesto al valor agregado. Más allá de que hoy estemos discutiendo las ganancias, impuesto a las ganancias, bienvenido. Pero la discusión de fondo tiene que ser otra. Así que bueno, también la estamos dando. Respecto a este tema puntual de ganancias, la postura es esa. Acompañamos en general, vamos a insistir fuertemente en que autónomos y cuentapropistas sean incluidos. Bien, perfecto. Hay un tuit que hace poco publicaste. Mendoza, la única provincia que tuvo una reducción significativa de ingresos brutos. ¿Crees que eso pueda suceder a nivel nacional? ¿Que esa misma fórmula se pueda aplicar? Bueno, has dado un ejemplo concreto de lo que estamos hablando, porque ingresos brutos es el ejemplo más claro de impuesto regresivo. Se paga en toda la cadena, hay problemas entre las distintas jurisdicciones porque es un impuesto provincial. En el gobierno anterior se hizo un pacto fiscal, lamentablemente se suspendió, que era muy bueno, en el que todas las provincias se comprometían a bajar gradualmente el impuesto a los ingresos brutos. De esa forma limpiaban la cadena. ¿Y qué generaba esto? Los bienes y servicios llegaran más baratos al consumidor. Entonces era una forma de premiar la actividad económica. Lamentablemente el gobierno nacional lo suspendió. Yo incluso escribí columnas a favor de este pacto fiscal. Me parece que era el camino al cual Argentina tenía que ir. Así que espero que otras provincias sigan el ejemplo de Mendoza. También se una a la reducción de ingresos brutos, particularmente a la producción primaria y a la industria, ¿no? En general, ¿de cuánto estamos hablando en esa reducción? ¿Cuánto gana la provincia? ¿Cuánto gana el que lo deja de pagar? Bueno, es porcentaje, que es relativo porque depende de la actividad. Claro. Sí, ingresos brutos es un impuesto que varía entre alícuotas de 0,5 a 5%. ¿Cuál es el camino de Mendoza? Limpiar la cadena de comercialización, es decir, liberar el sector primario, industrial, comercial y solamente gravar la venta final. De esta forma no se genera lo que se llama el efecto cadena. La acumulación. Así que las cosas sean tan caras. Tan caras, claro. Perfecto, quedó claro. Chicos. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Mugliarini lo saluda. Y hay, digamos,
¿Qué tal? ¿Hay preocupación o alguna, va a estar parte del planteo qué pasa con el agujero por ahí que se puede generar fiscal en la recaudación si esto se aprueba? ¿Puede ser un problema eso? En general, por supuesto, esto se mide, pero en general cuando un estímulo fiscal de este tipo es bien encaminado y se incrementan los controles, la mayor actividad económica debería compensar en parte la caída de recaudación. Bien. Por lo menos cuando yo presenté el proyecto de reducción de IVA, yo presenté un proyecto para reducir el IVA del 21% actual al 15%, sí. Eso va acompañado de una serie de controles que disminuye la evasión fiscal. Porque en la Argentina tenemos una industria de evasión. Sí, claro. Debe ser el único país del mundo en el que existe una figura que es el famoso comisionista IVA, que es un oficio clandestino, una persona que se dedica a comprar y a vender IVA, a hacer facturas apócrifas para que paguen menos impuestos, ¿no? Claro. Esto es consecuencia de la voracidad fiscal que hay, la gran actividad que tenemos económica en negro, de la falta de controles, ¿no? Claro. Justamente, diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Ese es uno de los principales problemas, ¿no? Cómo fortalecer y robustecer el Estado para que pueda tener mayor control. Principalmente parte de la discusión tiene que ver con quiénes son los que evaden, ¿no? Que muchas veces empresas internacionales tienen una política en sus casas matrices y otras políticas en países como la Argentina. ¿Cree que hay un escenario interesante a partir de la crisis que se vive por la pandemia para discutir en profundidad el sistema tributario? Lo había anticipado en algún tiempo también el ministro Guzmán, ¿no? Dijo que uno de los grandes temas que quería impulsar tenía que ver con esto. Esperemos que así sea. Siempre es un problema pasar de un sistema impositivo a otro, genera obviamente un bache en el medio que hay que cubrir de alguna forma. Bueno, para ese tipo de reformas suele haber financiamiento internacional. Me parece que la Argentina tiene que dar esta discusión de fondo. Nosotros hemos presentado proyectos al respecto. Falta que el gobierno recoja el guante y nos habilite la discusión en el Congreso. Está muy bien. Bueno, de eso se trata, ¿no? En definitiva, de llegar a un acuerdo para cambiar cuestiones muy profundas, ¿no? Hablamos de reformas de todo tipo, de reforma de educación, reforma judicial y otros temas tal vez un poco más ríspidos en estos últimos meses para la oposición. Federico, ¿cómo lo tomás vos personalmente para conocerte también un poco mejor cuando la oposición dice no, en esta época extraordinaria, reforma judicial no, temas acordados, ¿cómo has vivido? Entiendo que son los jefes de bloque, que lógicamente tienen su reunión con el presidente de la Cámara, pero ¿cómo lo ves vos, diputado radical de Mendoza? Gracias. El primer reclamo ha sido la presencialidad para funcionar, que eso, lo hemos conseguido. Me parece esto de las sesiones virtuales tiene que tener un límite. Y voy a poner un ejemplo histórico, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial estaban bombardeando Londres y el Parlamento funcionaba. Entonces no puede ser una excusa la pandemia para que el Parlamento deje de funcionar esencialmente. Nosotros estamos dispuestos a dar todas las discusiones de fondo que se requieran, siempre y cuando sea una discusión sincera del rumbo que tiene que tener la Argentina. Una cuestión de conveniencia, por ejemplo, las PASO. Nosotros queremos dar una discusión sincera del sistema electoral argentino, no que sea una cuestión a medida del gobierno nacional. Pero la situación de emergencia, ahí interrumpo, la situación de emergencia no lo amerita, la situación higiénica, la situación económica, sobre todo la situación pandémica. Todavía no estamos unos millones de vacunados que deberíamos estar como para hacer frente a un movimiento tan grande. En ese, hago la coma ahí o abro el paréntesis de las PASO para preguntar después. Sí, te entiendo, pero lo mismo hay que hacer la elección general, con lo cual no va a agravar la situación de riesgo sanitario, a hacer una paso antes y cambiar la regla de juego no es para nada sano. Aparte, lo que si algo está demostrado después de esta cuarentena, que el encierro estricto no ha servido más que para generar un desastre económico y sin dar resultados sanitarios que se esperaban. Entonces digo, lo mismo estamos en récord de contagios cada millón de habitantes, lamentablemente en récord de muertos cada millón de habitantes. Entonces la salida no es el encierro permanente. No, la salida es apelar a la responsabilidad individual, sí, y al cuidado y a la responsabilidad de ciudadanía, mantener el distanciamiento, la higiene. Es eso donde tenemos que posponerlas, hacer hincapié, ¿no? Federico, ¿no estarías de acuerdo en posponerlas? ¿O la idea de diputado Máximo Kirchner de juntar las PASO
con las elecciones legislativas? No estoy de acuerdo en cambiar las reglas de juego. En una ley de lemas. Tampoco creo que sea una excusa la situación de pandemia para cambiar las reglas de juego en una elección. Me parece que apelando a la responsabilidad individual y al cuidado, esto se puede desarrollar perfectamente. Por supuesto, habrá que atender sin descuidar esa situación sanitaria, dando la seriedad del mundo que amerita cumplir con un calendario electoral. Por ejemplo, y aparte, eso es una aclaración. Lo de reunir, yo no he visto por escrito la propuesta del diputado Kirchner, pero reunir la PASO en una elección general hace que la PASO, o sea, eso pierde sentido, no es una locura desde el punto de vista, y lo digo como politólogo, no es una locura desde el punto de vista del sistema electoral. Preguntarle porque justamente también ha habido declaraciones desde el oficialismo que se requiere mayor inversión para estas elecciones en el contexto de la pandemia y que esos recursos deberían ser volcados a la asistencia justamente sanitaria. ¿Pensás que hay alguna alternativa, que hay un proceso para ponerse de acuerdo, discutirlo con la oposición, con Juntos por el Cambio y con otros sectores para ir avanzando en ese sentido? También se hablaba de que va a haber que habilitar más espacios para que haya menos concentración de ciudadanos a la hora de votar. Miren, primero, una propuesta a ahorrar sería habilitar la boleta única de papel, que es algo con lo que la mayoría de los diputados por lo menos estamos de acuerdo, y eso sería una forma de ahorrar costo de impresión de boletas si ese fuese el punto, el costo. Segundo, respecto al lugar, en general, lo digo, en San Rafael tenemos escuelas suficientes para desarrollar una elección en forma normal, así que no creo que sea el problema. Insisto, en un año de tanta incertidumbre, lo mejor que podemos hacer es dar señales de certidumbre, y eso es cumplir también con un calendario electoral. Diputado, y respecto, bueno, usted es de Mendoza, respecto al tema de biocombustibles, que fue un tema que quedó, o que al menos todavía no está en el temario, ¿ustedes tuvieron novedades de si también, si capaz se incluye el tema ganancias, que tampoco lo sabemos, pero si se incluyen extraordinarias, por ahí puede incluirse también el tema biocombustibles? No lo sabemos. Estos últimos días se ha hablado de impuesto a las ganancias, y también otro tema importante que estamos pendientes es el tema de los estímulos a los desarrollos inmobiliarios mediante créditos hipotecarios. Sí. Acá la Argentina tiene que tener una solución también. Nosotros somos uno de los países más bajos a nivel de crédito en relación PBI y crédito hipotecario en relación PBI. Esto afecta principalmente a la clase media, que es la que no puede acceder a su primera vivienda, ¿no? Porque en definitiva la clase alta es la que puede acceder a la vivienda. La mayoría de los desarrollos inmobiliarios en Argentina están destinados a la clase alta, y no es casual, es porque son las que tienen dinero para comprarlo, porque la clase media no puede acceder a crédito hipotecario. Así que esa es una discusión interesante que estamos dispuestos a dar. Yo he visto el proyecto, en general me parece bueno, si bien tenemos observaciones, pero acá hay algo en lo que podríamos llegar a un acuerdo y que creo que sería bueno para el país, para la industria de la construcción, que tanto empleo genera, ¿no? Bueno, justamente, mira, hoy hablábamos de ese tema, lo mencionábamos porque no estaba en la lista, no estaba en la lista de los temas de ahora o los más calientes, por así decirlo, pero está incluido en el proyecto, y qué bueno que escuchamos tu palabra, que es la palabra de una parte de la oposición, para saber de qué iba. El proyecto se llama Ley de Creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario, ¿no? Hablando de todo un poco. Ha presentado un proyecto interesante para modificar el Código Penal para los estafadores de adultos mayores. Federico, ¿de qué se trata y por qué? ¿Le ocurrió a alguien cercano? Exactamente, Cari. No, en particular, más allá de la situación personal, en general en Argentina hemos tenido un aumento de este tipo de delitos. En Mendoza tuvimos 497 denuncias de estafa solamente en los meses de marzo a noviembre en la ciudad, en el área metropolitana de Mendoza, que para esa población es mucho. Damos en cuenta, por supuesto, que no se denuncian todos los casos, se denuncian solamente en general los que la estafa se concreta. Sí. Y los delincuentes, ¿qué sucede en la práctica? Como no hay pena de cárcel efectiva por este tipo de delitos que son estafas. ¿De qué tipo de estafa? Vamos a describir qué tipo de estafa, porque hay tantas. Te llaman por teléfono y te dicen, te hemos secuestrado a un hijo tuyo, o del banco, llamamos del banco, ve, ¿no? Denos la clave. El famoso cuento del tío tiene distintas modalidades. En general son parámetros bastante comunes. Uno es el delincuente se hace pasar por familiar o vecino de la víctima para pedirle dinero. Sí. Otro es se hacen pasar por empleados bancarios y le piden, por ejemplo,
persona de tercera edad sus claves bancarias, y acá influye mucho la brecha digital intergeneracional, ¿no? Personas, por ejemplo, de 80 años que les cuesta relacionarse con todo lo que es la economía digital, entonces los delincuentes se aprovechan de eso, se hacen pasar por falsos gestores, aprovechando ante la burocracia estatal, en definitiva, un montón de ardides, y el resultado a veces es que el delincuente se queda con los ahorros de toda la vida de una persona. Claro. Esto no implica una pena efectiva. Entonces, sabiendo esto, es que los delincuentes se aprovechan y han crecido este tipo de delitos. Eso proponemos modificar el Código Penal, levantando el mínimo de la pena a 3 años y 6 meses de cárcel, que eso implica que sea de cumplimiento efectivo, si bien la decisión termina siendo, por supuesto, del juez, pero le damos más herramientas a la justicia para combatir este tipo de delitos, y esto lo he coordinado. Las fuentes que hemos utilizado son la División de Investigación de la Policía de Mendoza, el Procurador General de la provincia vio el proyecto y le pareció bien. Han acompañado diputados de distintas provincias que han visto cómo se incrementa la problemática en sus territorios. Sí, adultos mayores. Sí, te escucho. No, que estaba pensando que hemos hablado muy poco de adultos mayores durante toda la pandemia, y cuando hay alguien de la comisión, yo pregunto, que se los deja como confinados ahí, no se contagien, quédense ahí, pum, ya está. Y por supuesto la red de solidaridad se destaca, ¿no? O ahora la vacunación, que va prioritariamente a ellos, pero no hemos hablado de su día a día y de cómo han vivido semejante encierro, en una situación muy, muy dramática para muchos argentinos. Ese era mi comentario, me acordé de eso. Perdón, Federico, te interrumpí. Karin, fíjate una cosa, como la mayoría de nosotros los celulares y hemos dejado de usar teléfono fijo, la gente grande lo sigue usando, entonces estas bandas delictivas tienen estructuras que parecen un call center, no están todo el día llamando teléfonos fijos, a ver a quién enganchan para engañarlo. Claro. Bueno, normalmente las consecuencias son terribles, obviamente sumado a la habilidad que han desarrollado, realmente, bueno, son muy hábiles para engañar a las personas. Y particularmente las víctimas son adultos mayores. Así que en esto hay que hacer hincapié. Bueno. Esperemos que pronto la legislación, la Comisión de Legislación Penal lo trate y lo podamos llevar a recinto. Vale. Diputado, también preguntarle, ya que estamos hablando de justicia, Mendoza va a ser el próximo distrito junto a Santa Fe donde se va a implementar el Código Procesal Penal, que pasa justamente del sistema inquisitivo al acusatorio, un poco las expectativas que tiene con respecto a esto, sobre todo para la celeridad en la investigación de casos de criminalidad, ¿no? De crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, que allí, como bien usted describía, hay una red muy potente y muy bien organizada y es muy difícil a veces la persecución penal, o ha quedado un poco demorada. Mañana se reúne la comisión bicameral, pero este año comienza la implementación en Mendoza. Sí, esperemos que dé buen resultado. Nosotros, el gobierno de Alfredo Cornejo, se hicieron varias reformas en la justicia que en general dieron un resultado muy contundente en la lucha contra el delito, dándole más herramientas a la justicia a combatirlo, así que bienvenidas en la reforma. Digo, cuando algo no funciona, lo peor que podemos hacer es quedarnos en el statu quo y no intentar modificarlo. Así que, bueno, somos optimistas en cuanto a las posibilidades o a la influencia de esto, ¿no? Diputado. Sí, bueno, por supuesto. No, le quería consultar, hablamos en el arranque, usted hablaba del tema de las sesiones presenciales y demás. Todo indica que para que haya sesión este jueves, bueno, en la reunión de labor se firmará el famoso protocolo, pero que vence ya el 12 de febrero, con lo cual, para lo que quede de febrero, va a haber que volver a discutir un poco esto. ¿Ustedes, digamos, siguen firmes con este planteo de no tocar los temas judiciales durante extraordinarias? ¿Va a haber acuerdo? Porque hay tantos temas para tratar en extraordinarias, ¿no? Digo, para que las semanas que queden de febrero haya movimiento en la Cámara. Sí, yo por supuesto no quisiera hablar en nombre de las autoridades de bloque, que son las que están coordinando el proceso, pero en general nosotros primero defendemos la presencialidad, solamente admitimos la virtualidad en casos de excepción de personas de riesgo, por supuesto contagiados de COVID, así que me parece sano seguir ese criterio. Después extraordinarias tenemos los temas convocados por el presidente. Bueno, nuestra postura es no tratar temas conflictivos de fondo para el país en una situación complicada como esta. Tengamos en cuenta que falta un mes para la apertura del periodo de sesiones ordinarias, digo, no estamos hablando de un plazo demasiado largo. Ok, perfecto. Diputado, estoy leyendo una nota muy interesante que publicó en Los Andes, que tiene que ver con la crisis profunda ambiental
no solo del país, del mundo, pero específicamente de Mendoza, y da datos muy interesantes de la falta de agua. Por ejemplo, la cuenca del Atuel, que bello, conocí hace años, tiene los embalses Valle Grande y Nihuil con solo el 27% promedio de su capacidad, escasez de agua con olas de calor, y presenta un proyecto de ley para mitigar la crisis hídrica, entre otras cuestiones, también algo que relacionado con las emergencias, otro proyecto. Cuéntenos, por favor, diputado, y porque estamos en una época donde realmente la onda verde, que es una pavada llamarlo así, pero la necesidad de tratar temas ambientales ha sido muy importante en el año que pasó mismo de pandemia, como en el año en el que estamos. Exactamente. Primero, ponerlo en contexto, el cambio climático ya es una realidad del presente, no es una amenaza del futuro. Nosotros lo estamos sufriendo en Mendoza desde hace una década. Tenemos crisis hídrica, eso implica que tenemos menores precipitaciones de nieve en cordillera y retroceso de glaciares permanente. Claro. El glaciar actúa como el pulmón de nuestro sistema hídrico, entonces las consecuencias de esto son muy graves para una provincia que tiene su economía basada en el oasis. Mendoza es un desierto, en el que nuestras ciudades, nuestra actividad primaria e industrial está en el sistema de oasis, que son áreas bajo riego que tenemos de los ríos que se originan con el deshielo cordillerano. Si conociste San Rafael hace años, espero que te haya Había gustado. Agua en el Atuel cuando conocí, hace 1000 años ya, 20 más o menos. Hay agua, ¿Y pero ahora? lo que hacemos es regularlo y cuidar esa agua para riego con los embalses. Claro, los embalses, Entonces, claro. La situación ha cambiado tanto y es tan dramático, y esto lo pueden ver, por ejemplo, con el Instituto Argentino de Nivología y Glaciares, que tiene sus pronósticos y nos dice: nunca en la historia registrada hubo una situación tan grave como ahora. Wow. Y esto es consecuencia del cambio climático. Entonces, el proyecto nuestro implica una modificación de la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria, para que la crisis hídrica en los oasis cordilleranos, es decir, la falta de nieve en cordillera, sea considerada una causal por los cuales los productores agropecuarios pueden entrar en emergencia. Como no llueve en la pampa húmeda, la falta de nieve en la zona nuestra es el equivalente a la falta de lluvia en la pampa húmeda, para que se entienda. Más allá de la situación de los oasis cordilleranos, no solo Mendoza, sino La Rioja, Río Negro, todas las provincias usan el agua de cordillera para regar. El país está en una situación difícil, porque en un país en el que el producto agroindustrial, o sea, el producto del campo, tiene tanto peso en el Producto Bruto Interno, hay que pensar, ¿qué hacemos ante sequías inminentes, ante inundaciones? ¿Cómo fortalecemos, por ejemplo, el Fondo Federal de Emergencia Agropecuaria para atender a pequeños productores que entran en emergencia y que ven desaparecer unidad productiva? Entonces, hay que meterle mucha cabeza a eso, y la famosa resiliencia ante el cambio climático también implica pensar cómo desde el Estado y de la política damos soluciones pensando en el largo plazo, ¿no? En un tema que, insisto, llegó para quedarse, las consecuencias son inminentes y a veces siento que desde el Estado no se hace lo suficiente, ¿no? Los incendios son un ejemplo de esto. No es casual lo que está pasando en el Bolsón. Hace 3 años nosotros tuvimos en Mendoza los incendios más graves de nuestra historia registrada. Nunca, desde que tenemos registro, hubo incendios tan graves, y esto es consecuencia. ¿Esto por qué sucede? Primero, por el calentamiento, por el aumento de días cálidos al año. Segundo, porque lo que rompe el cambio climático no es la cantidad de lluvia promedio anual, sino rompe el régimen hídrico. Eso implica que tenemos fuertes tormentas seguidas de grandes periodos de sequía. Entonces se origina vegetación en el secano nuestro, en las grandes tormentas, después la sequía genera un polvorín. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo damos herramientas para combatir esta situación. Pero, diputado, también es necesario entonces discutir la matriz productiva, ¿no? De qué manera se produce, de qué manera se desarrolla la economía. Aparte de esa discusión tuvo que ver también con el debate sobre los humedales, la ley de humedales que quedó pendiente para el año próximo. Hay ahí una necesidad de repensar una matriz que venía con una impronta distinta, digamos, ¿no? Que hacía uso de los recursos naturales sin pensar en el impacto que luego tienen en las futuras generaciones, también en la economía. Por supuesto, lo que hay que cambiar es esa lógica y pensar el desarrollo desde un punto de vista sustentable, ¿no? Esto que parece tan trillado y que se repite tanto y que muchas veces no se lleva a cabo en la gestión y a veces tampoco en la legislación. Sin embargo, quiero destacar, y lo hablaba con la diputada Camaño en la Comisión de Recursos Naturales, Argentina ha desarrollado una buena legislación en materia ambiental los últimos años. Digo, ley de bosques, ley de glaciares, ahora estamos tratando ley de humedales, que en realidad
le dimos dictamen favorable en la Comisión de Recursos Naturales, pero tiene que pasar por varias comisiones más. Espero que esto no sea una maniobra dilatoria, espero que no lo sea. Entonces, dar esa discusión, insisto, los recursos naturales y el ambiente tienen que ser protegidos en virtud del desarrollo sustentable, no protegidos como algo per se, como algo ajeno al hombre, ¿no? Son parte de nuestra vida y nosotros somos parte de eso. La pregunta es si estamos dispuestos a cambiar algunos parámetros de producción y consumo, adaptarnos a lo que la naturaleza nos exige, ¿no? Ahí está, me diste el pie, porque otro de los puntos importantes y que el otro día justo también salió en esta mesa es el consumo del agua. No tenemos idea de lo que vale en el mundo y uno la tira, porque estamos acostumbrados a la abundancia, ni que hablar en la ciudad con las mangueras, eso, ni hablar cuando en otros países hay control aéreo para que no se haga eso, en México, por ejemplo. Vos proponés que se cambie incluso el valor del agua en vez de metro cuadrado construido a metro cúbico consumido. ¿Es así? ¿Crees que va a tener buena aceptación eso? ¿A cuánto se nos va a ir el agua? Porque decimos esto, pero... No. A ver... No te asustes porque no es una cuestión de tarifa. Ajá. Te voy a poner un ejemplo concreto. En general, en muchas ciudades de la Argentina, uno paga el agua potable en virtud de los metros cuadrados que tiene la vivienda. En Mendoza, por ejemplo, yo soy socio de una cooperativa que presta servicios públicos en una zona semi-rural. Tenemos medidor. Entonces uno paga según lo que consume. Tiene una cuota social, satisface perfectamente las necesidades de una vivienda, perfectamente, tiene un valor bajo. A medida, obviamente, que te pasás de categoría de usuario, no porque consumís, porque derrochás agua, ahí pagas más, ¿verdad? Pero necesitamos medirlo, porque aparte genera mayor información al sistema. Y te pongo ejemplos concretos. En Mendoza, no recuerdo en Buenos Aires, pero en Mendoza, nosotros tenemos un consumo de 480 litros por habitante por día de agua potable. Esto para una zona desértica como Mendoza es una locura. ¿Por día? Por día. Y en Buenos Aires estoy seguro que debe ser muy similar, si no superior. A todo esto hay que sumar la pérdida de agua que tenemos en cañerías, particularmente Buenos Aires, que es una ciudad que tiene su antigüedad y hay sistemas de cañerías que son antiguos. Obviamente estoy seguro que tienen mucha pérdida. Implican mucha inversión. Ahora la pregunta es, frente al cambio climático, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestra conducta y consumir menos agua potable? ¿O vamos a seguir derrochando y limpiando la vereda con la manguera? ¿Estamos dispuestos a usar más la movilidad sustentable, o sea, la bicicleta, más el transporte público y menos el auto? ¿O es solamente una cuestión de discurso? Esta es la discusión sincera que tenemos. O de educación en cerrar la canilla cuando te lavas los dientes, que eso es una súper pavada, pero es notable la cantidad de agua que se derrocha ahí. O también el uso, la utilización del agua para otros fines, ¿no? Digo, no es el agua potable, sino el agua, no sé, de lavado. ¿Y las mineras qué hacen? ¿Hay control ahí? Porque el agua se va, básicamente, ¿no? En ese tipo de industrias. No, en Mendoza tenemos la ley 7722 que no permite la explotación minera con ciertas sustancias, con lo cual lo único que hay es minería de cantera, que son piedras lajas, piedra para la construcción y demás. Pero volviendo a la pregunta, lo que decían recién es muy interesante. Te voy a poner un ejemplo que, si se quiere, absurdo, ¿no? El consumo, lo que más consume en una vivienda es el inodoro. El inodoro, sí, se veía. Y perfectamente podríamos generar estímulos para que los municipios den premios, por ejemplo, en las tasas de construcción. La vivienda tiene un inodoro doble descarga que ahorra muchísima agua. Bueno, tenemos una ley nueva para los edificios públicos, ¿no, Federico? Que han votado hace poquitos meses, la mochila de doble botón en edificios públicos. Pero es una más que... Eso para edificios públicos, pero necesitamos masificarlo. Claro. Y a ver, yo en mi casa tengo un inodoro doble descarga y no es mucho más costoso que uno común. Perfectamente lo podríamos estimular en Argentina y sería una solución, ¿no? Bien. Pero bueno, insisto, son las cosas de fondo, ¿no? Gracias, diputado. Ha sido un placer conocerte y saber de los proyectos de ley y de las necesidades de las provincias, por sobre todo el programa Bien Federal que tenemos en nuestro canal Bien Federal. Gracias, diputado. Muy amable. Muchas gracias, ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Igualmente, hasta luego.
Hablamos de todo un poco y hablamos nada más ni nada menos que de la ciencia argentina, porque es uno de los grandes temas que están incluidos en la sesión del jueves, porque sí, tenemos sesión este jueves a las 12 del mediodía, mañana comisiones de otros temas, este no, porque ya tiene dictamen y vamos a ir conociendo los puntos importantes de este proyecto que se votará el día jueves. Incremento progresivo, a ver, en el dinero que va entrando a la ciencia a lo largo de los años. El proyecto contempla una inversión del Estado de hasta el 1% del PBI de aquí a 2023. O sea, el 1% será del PBI que ocupe la ciencia en 2023. Pero se va a ir yendo año por año y de a poquito. Mayor inversión. Tuvo su presupuesto más alto entre 2003 y 2015. Mira, 0.35 del PBI con la inversión privada. El monto más alto fue en 2012 con el 0.63%. Nunca se llegó al 1%. Y este fue uno de los puntos más debatidos, porque había consenso, obviamente, en fomentar la ciencia y la tecnología, pero el oficialismo tenía este proyecto y la oposición tenía otro que por ahí era más ambicioso, ¿no? Planteaban llegar al 1% o más pronto o superarlo, digamos. En menos tiempo, claro, superarlo en menos tiempo. Eso fue uno de los puntos que en el fondo tuvieron que consensuar, ¿no? Oposición y oficialismo, de fijar metas razonables, posibles, y sobre todo en un año que veníamos, bueno, claramente en pandemia. Hay que decir que en el mundo no hay países que tengan el 1% del PBI para el desarrollo de ciencia y tecnología. El que más tiene, el que más se acerca es Corea del Sur, justamente, que tiene el 0,98%. Luego le sigue... ¿Israel cuánto tiene? Israel pasaba. Ay, tenemos una plaquilla, mira, porque nos sorprende la producción maravillosa. Ahí están superando. Bueno, mira Corea del Sur, 4.81. Alemania 3.09, Austria 3.17, China 2.19, mira, China menos, Corea del Sur 4.81, Estados Unidos 2.84% del PBI destinado a la ciencia, Francia un 2.20%, Israel, que preguntaba yo, casi un 5%, y te dejo a man, Japón un 3.26%, Brasil, nuestro vecino, y ahí podemos hacer la correlación, igual es diferente, es un país mucho más grande, millones de personas, es un 1.26% del PBI por año que destina a la ciencia. Amanda. Lo que diferencia a la UNESCO es en inversión pública y en inversión privada. Por eso los números eran diferentes. Los números difieren un poco. En inversión pública, que es este proyecto, nos explicaba Claudia Bernaza, que es una de las autoras y una de la presidenta de la comisión, busca complementarse con economía del conocimiento, justamente. Claro. Este es financiamiento público, el que el Estado va a determinar, va a darle, en definitiva... Espérate, en esos números que leímos recién era en conjunto, público-privado. Habría que ver en nuestro país cuánto es el conjunto para poder ver cómo... Por ¿En qué los datos situación que está? ¿No lo maneja UNESCO, por lo menos, y la actualización que tiene es hasta el 2017, por ejemplo, Corea del Sur tiene un 0,98 de inversión pública, que eso se desarrolló a lo largo de 20 años, también un proceso progresivo, y un 3,47 de inversión privada, lo que suma, en definitiva, el porcentaje que estábamos comentando. Es interesante porque parte del análisis que se hizo tuvo que ver con esta experiencia de Corea, ¿no? Justamente allí se empezó a hacer progresivamente la inversión y el porcentaje de inversión privada fue aumentando a medida que el Estado ponía dinero. Claro. Por eso es importante ver, claro, el escenario mundial. ¿No es cierto? La próxima placa, por favor. Y ahí vemos un detalle mejor de los organismos e instituciones beneficiadas. Nada más ni nada menos que 17 en todo el país. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación principal, y va a ser el órgano que va a determinar todo, ¿no? Sí. El órgano de aplicación. CONICET, Comisión Nacional de Energía Atómica, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Instituto Nacional del Agua, Banco Nacional de Datos Genéticos, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, Instituto que hace tanto laburo para los productores, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, Centro de Investigación en Tecnologías para la Defensa, entre otros. Son 17 organismos. Cada uno de esos organismos es un programa maravilloso, entero, periodístico, porque la actividad que tienen es inmensa, es extraordinaria. Hay gente que trabaja hace muchos años, gobierno que pase. Y eso es lo interesante también, ¿no? Cómo van armando y amando sus propios institutos y las actividades. Si te metes en las páginas de esos institutos, cada uno tiene
sinfín de actividades que están ligadas concretamente a la población y a las necesidades de la población. ¿Cómo se va a usar? Es la pregunta y la placa a continuación que no se explica, ¿no? Estamos revisando, te enganchaste recién con DTV, estamos hablando de este proyecto de ley que el jueves comenzaría a las 12 la sesión, se va a tratar, finalmente, se va a tratar y tiene nada más que ver con nuestra ciencia. Ahí lo vemos en nuestra última placa con los usos que se va a dar de este financiamiento progresivo para llegar a un 1% del PBI en 2032. Los usos, federalización del sistema científico. ¿Qué significa esto, chicas? Federalización del sistema científico, llevarle y darle la posibilidad a cada una de las provincias, en definitiva, que pueda contar con lo que la provincia necesita, ¿no? Básicamente. Cuando vinieron aquí, hicieron el proceso de debate en las comisiones, lo que decían justamente los centros de investigación de muchas universidades nacionales que hoy vienen desarrollando actividad, es que había una situación de mucha desigualdad. Por ejemplo, el CONICET era el instituto, en definitiva, el centro de investigación que más recursos se llevaba y había pocos recursos para las universidades nacionales de las provincias. Esa era una de las discusiones, ¿no? ¿Cómo hacer que ese porcentaje promueva también? Porque la investigación muchas veces es local. Es local, exactamente. Como hablábamos de la importancia en épocas de COVID de estos institutos. Diversificar la matriz productiva, importantísimo esto, porque lógicamente va a depender del dinero que le entre. Mejorar la transferencia de tecnología al sector productivo, claro, que vaya donde tiene que ir, en definitiva, y se capitalice el conocimiento y se transforme en un servicio o producto. Y estimular la generación de divisas mediante la exportación de productos y servicios con agregado de valor, que tantas veces la diputada Barnaza nos habló de este punto y de la importancia. No es solamente que se ponga más dinero por parte del Estado a la ciencia, sino todo esto hace que ese dinero al final se transforme en bienes y servicios que usaremos en nuestras vidas y tendremos un país más rico. La diputada Barnaza para cerrar esta parte del programa. La comunidad científica estamos celebrando con el temario de la sesión del jueves, a partir de las 12 del mediodía. En el temario está el proyecto de ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología. Lo hemos tomado como una gran noticia. Esperemos que no suceda nada de acá al jueves y que el jueves la sesión transcurra en paz hasta el momento de tratar este dictamen único que ya tiene consenso de la oposición, tiene nuestro aval, el aval del Poder Ejecutivo, de las autoridades de Hacienda, de las autoridades de Ciencia y Tecnología, así que creo que todo se encamina para que el jueves tengamos media sanción de esta ley de financiamiento. Es un financiamiento del sistema científico público, que va a alcanzar el 1% del financiamiento respecto del PBI en el año 2032, alcanzando los porcentajes que tienen países que le dedican una importante proporción de dinero al sistema científico, como son Israel, Corea del Sur, Estados Unidos. Alcanzaríamos los mismos porcentajes. Recordemos que esta ley abarca o habla de los porcentajes de inversión en el sistema científico público, no habla del sistema científico privado, que eso está promovido por otra ley que ya aprobamos, que es la Ley de Economía del Conocimiento. Por otro lado, en este financiamiento progresivo se prevé que un piso del 20% por encima de cualquier inversión previa se destine a los sistemas científicos jurisdiccionales, alentando así la investigación científica de Ciudad de Buenos Aires y provincia, en una suerte de red, ¿no es cierto?, de una red del sistema científico. Por otro lado, también alienta a generar mayores y mejores inversiones en los casos en el que haya equidad de género y de identidades en los equipos de investigadores. Así que, por supuesto, que la ley trata de receptar los nuevos enfoques de derechos, al mismo tiempo que trata de generar una política de Estado que trascienda a los ciclos de los gobiernos y que le genere a la ciencia y la tecnología una previsibilidad, que nunca pueda bajar de ese porcentaje la inversión que se haga cada año. Van a celebrar y mucho. Ahí estaba la diputada, autora del proyecto, junto con otros colegas, celebrando justamente la posibilidad de un cambio muy rotundo que pueden llegar a tener los científicos argentinos con esta nueva ley que se va a votar el
jueves, que ya tiene dictamen y que al parecer, bueno, no tendría mayores inconvenientes. Vamos a repasar la agenda parlamentaria, ¿les parece? Porque este Congreso ha tomado vuelo en febrero en estas sesiones extraordinarias y los invitamos a través de nuestra pantalla en TTV a la 1 del mediodía a participar de la reunión conjunta, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Finanzas, con el proyecto de ley de revisión sobre fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. Cualquier financiamiento, cualquier toma de deuda de aquí en un futuro deberá pasar sí o sí con el aval de los representantes del pueblo, del Congreso de la Nación. A las 3 de la tarde, otra reunión conjunta de las comisiones Presupuesto y Hacienda, Defensa Nacional. El proyecto es otorgar por única vez un beneficio extraordinario a los y las familias de los y las tripulantes de submarino Ara San Juan. Una situación que tampoco genera mayores problemas y que, por supuesto, va a tener voces representativas en la sesión. Y por último, a las 6 de la tarde, lo vas a ver también a través de nuestra pantalla, otra comisión, la reunión conjunta de las comisiones Vivienda y Ordenamiento Urbano y Presupuesto y Hacienda. Mucho trabajo para Presupuesto y Hacienda con el proyecto de ley sobre el régimen destinado a promover las inversiones en la construcción de obras privadas. Señores, ha sido un gusto, un placer. Nos encontramos en cualquier momento con toda la información parlamentaria. Gracias.